Imagínese despertar un día y descubrir que todo lo que creía que era realidad simplemente no lo es. Que el mundo que te rodea, los objetos que tocas, como leyes de la física, que parecen tan incuestionables, en realidad no son tan sólidos como parecen. Ahora, imaginemos que esta revelación fuera tan grande que le valiera a 3 científicos el Premio Nobel de Física. No porque inventen algo nuevo, sino porque demuestran, sin lugar a dudas, que el tejido mismo de la realidad no funciona como pensamos. El 4 de octubre, John Clauser, Alan Aspect y Anton Zeilinger recibieron el Premio Nobel de Física por demostrar experimentalmente algo que desafía nuestra intuición más básica. El universo no es localmente real. ¿Pero qué significa esto? ¿Y por qué esta afirmación es tan abrumadora que incluso Albert Einstein se opuso a ella? La historia de este descubrimiento no es solo una historia científica, es una historia de mentes que desafían el concepto mismo de realidad. Es una historia de escepticismo, debate acalorado y al final, una verdad ineludible. Porque nos guste o no, Einstein estaba equivocado. Pero antes de llegar a esa devastadora conclusión, debemos comprender exactamente cuál fue la creencia que fue destruida. Y para ello, necesitamos entender dos ideas fundamentales: localidad y realismo. Desde el nacimiento de la física moderna, hemos creído en una cosa simple: el mundo que nos rodea es real. Esto significa que los objetos tienen propiedades definidas independientemente de si los estamos mirando o no. Una pelota tiene un color, una manzana tiene un peso, un planeta tiene una posición exacta en el espacio, nos importe o no medirlo. Además, creíamos que las cosas solo podían ser influenciadas por lo que estaba cerca de ellas. Si pateas una pelota, se mueve porque la empujaste. Si un planeta orbita alrededor de una estrella, es porque la gravedad de esa estrella lo atrae. Nada, absolutamente nada, puede verse afectado por algo que esté a años luz de distancia. Instante. Este es el principio de localidad. Estas ideas son tan fundamentales que prácticamente todo en nuestra vida se basa en ellas. Toda la ciencia clásica, toda la tecnología, incluso nuestro sentido común, operan bajo el supuesto de que el mundo es real y local. Pero, ¿y si eso no es cierto? A principios del siglo XX empezó a suceder algo extraño. Mientras los científicos estudiaban para explorar el mundo de las partículas subatómicas, se dieron cuenta de que estas reglas, que son evidentemente incuestionables, ya no se aplicaban. Por ejemplo, no se permiten electrones en posiciones definidas. Si no los mediabas, existían en una especie de nube de posibilidades y podían estar en varios lugares al mismo tiempo. Solo cuando un científico decidió medirlos, eligieron un único lugar para estar. Esto dio lugar a una idea revolucionaria: el acto de observar influye en la realidad. En otras palabras, hasta que algo se mide, solo existe como una posibilidad. Esta idea iba en contra de todo lo que creía Einstein. Para él, la realidad debe ser objetiva. El mundo debería existir de la misma manera, lo miremos o no. Pero luego vino algo aún más inquietante: las características del entrelazamiento cuántico. Imagina que tú y un amigo tenéis un par de guantes. Si tomas un guante y vas a Marte, y tu amigo toma otro y va a Plutón, no pasa nada extraño. Cuando abras tu maleta y veas que agarraste el guante derecho, sabrás inmediatamente que tu amigo está muy a la izquierda. Pero esta información ya estaba decidida desde el principio, cuando recogiste los guantes. Ahora imagina que, en el mundo cuántico, los guantes no tienen un lado definido hasta el momento en que abres la maleta. Tan pronto como descubras que tienes el guante adecuado, instantáneamente, el guante de tu amigo se convierte en el izquierdo. No importa si está en Plutón o en otra galaxia. Esto parece imposible, pero eso es exactamente lo que mostraron los experimentos. Cuando dos fotones se crean juntos, sus propiedades quedan misteriosamente vinculadas, aunque estén separados por distancias astronómicas. Medir uno de ellos afecta inmediatamente al otro. Esto parecía significar una de dos cosas: o la información viajaba más rápido que la luz, lo que sería imposible según Einstein, o bien, la realidad no es real de la forma en que pensamos. Einstein no aceptó esto. Llamó la atención de acción fantasmal a distancia y argumentó que debe haber alguna explicación oculta.
Quizás las partículas ya observen sus propiedades antes de ser medidas, pero de alguna manera todavía no tenemos la herramienta adecuada para verlo. Para demostrar que la mecánica cuántica era errónea o incompleta, él, Boris Podolsky y Nathan Rosen publicaron el famoso paradoja del EPR. Sostuvieron que si la mecánica cuántica era correcta, debía haber una conexión instantánea entre partículas distantes, algo que desafiaba la localidad y parecía absurdo. Por lo tanto, la única explicación razonable sería que hubo variaciones ocultas, quien determinó todo desde el principio. Einstein creía que tarde o temprano, un experimento demostraría que esas variables existían y que la física cuántica, aunque útil, era solo una descripción incompleta de la realidad. Pero no vivió para ver el resultado de este experimento. Y cuando finalmente se hizo, décadas después, la verdad salió a la luz. Y no fue nada reconfortante. Décadas después de la muerte de Einstein, los experimentos de John Clauser, Alan Aspect y Anton Zeilinger demostraron definitivamente que variables ocultas de Einstein no existen. La mecánica cuántica tuvo razón desde el principio. El universo no es localmente real. Pero esto nos deja con una pregunta aún más inquietante. Si el mundo no es real hasta que lo observamos, ¿qué significa eso para nosotros? ¿La conciencia influirá en la realidad? ¿Estamos viviendo en algo que se parece más a una simulación que a un mundo físico concreto? ¿Y si la mecánica cuántica desafía nuestro concepto del tiempo y el espacio? ¿Podría haber algo aún más profundo por descubrir? Si Einstein estuviera vivo para ver esto, ¿se sentiría frustrado o asombrado? La batalla por el significado de la realidad. Imagina que estás lanzando una moneda. Antes de que la moneda caiga, podría dar cualquiera de dos resultados. Pero ahora imaginemos un escenario aún más extraño. La moneda no elige una cara hasta que alguien la mira. Y peor aún, si dos personas miran al mismo tiempo, pero desde ángulos diferentes, pueden ver resultados diferentes. ¿Parece esto absurdo? Bueno, este es el tipo de realidad que propuso la mecánica cuántica y que Albert Einstein simplemente se negó a aceptar. Para él, el universo era real, concreto y predecible, incluso cuando nadie lo miraba. Pero su mayor oponente, el físico danés Niels Bohr, defiende otra opinión. El mundo solo toma forma cuando se lo observa. La física, hasta ese momento, era una ciencia de certezas. Si arrojaras una piedra, la solución de Newton podría predecir exactamente dónde caería. Pero en el mundo cuántico, las partículas ignoran cualquier regla fija. Existían en múltiples estados al mismo tiempo y solo decidían cuáles eran en el momento de la medición. Este conflicto de ideas no fue solo una cuestión de opinión entre dos científicos. Fue una batalla por el significado de la realidad misma. Y créanme, lo que estaba en juego no era solo la física, sino la forma en que todos entendemos el universo y nuestro papel en él. Piensa en un árbol en medio del bosque. Si no hay nadie allí para verlo caer, ¿todavía hace ruido? En el mundo clásico, la respuesta es obvia. Sí. Pero según la mecánica cuántica, la respuesta no es tan sencilla. Si estás mirando un electrón, tiene una posición definida. Pero si no es así, se extenderá como una ola de posibilidades. Es decir, la realidad no es fija. Depende de la observación. Bohr defendió este punto de vista y dijo que no tenía sentido hablar de una realidad independiente de la medición. Pero Einstein descubrió esta idea absurda. ¿Existe la luna incluso cuando no la estamos mirando? Zrenia preguntó irónicamente. Para Einstein debía haber algo oculto, algo que aún no había sido descubierto, que determinaba el comportamiento de las partículas. Para resolver esta disputa, él, Boris Podolsky y Nathan Rosen propusieron en 1935 un experimento mental que parecía demostrar que la física cuántica estaba equivocada, el famoso paradoja del EPR. Einstein y sus colegas idearon un experimento sencillo. Supongamos que una partícula se divide en dos más pequeñas y las envía a lados opuestos del universo. Si mides la rotación de una de estas partículas, sabrás inmediatamente el resultado de la otra. Esto en sí mismo no sería un problema. Después de todo, si tomas un par de guantes y envías uno a Marte y otro a Plutón, cuando abras uno de ellos,
automáticamente sabrás cuál es el otro. Pero el problema era que, según la mecánica cuántica, estas partículas no tenían una rotación definida antes de la medición. Si la física cuántica tuviera razón, significaría que medir uno de ellos haría que el otro decidiera su estado en el mismo instante. No importa el calor que haga. Esto va en contra de todo lo que creía Einstein. Nada puede viajar más rápido que la luz. Y si la segunda partícula supo inmediatamente el resultado de la primera, entonces algo se estaba comunicando más rápido que la luz. Einstein vio esta paradoja como una prueba de que la mecánica cuántica era incompleta. Para él, esto significaba que había variaciones ocultas, información oculta que las partículas siempre han tenido, pero que aún no podíamos medir. ¿El problema? Einstein estaba equivocado. La paradoja del EPR dividió a los científicos en dos grupos: los que defendían la visión clásica de Einstein y los que seguían la interpretación cuántica de Bohr. Pero durante mucho tiempo nadie supo quién tenía razón. Después de todo, no existía ninguna tecnología para probar esto experimentalmente. Hasta que, décadas después, John Bell desarrolló un teorema que finalmente pudo poner fin al debate. Pero antes de hablar de este experimento decisivo, pensemos en el impacto que esta discusión tiene en nuestra vida diaria. Si la visión de Einstein fuera correcta, significaría que el universo es predecible. Las cosas contenían propiedades fijas, y el mundo existía independientemente de nuestra observación. Pero si Bohr tuviera razón, entonces el concepto mismo de realidad sería una ilusión. El mundo que nos rodea no sería algo sólido e inmutable, sino más bien una maraña de posibilidades que solo colapsan en una realidad fija cuando se miden. Ahora no pienses en lo que eso implica. Si el simple hecho de observar cambia la realidad, ¿lo hace? La conciencia desempeñará un papel más profundo en el funcionamiento del universo. Esta pregunta abre puertas a reflexiones filosóficas, religiosas y científicas, que han ido más allá de la física y han entrado en el campo de la existencia humana. ¿Cada uno de nosotros da forma a la realidad con solo percibirla? Y si es así, ¿qué más podemos descubrir sobre la naturaleza de la realidad? Por muy fascinante que sea todo esto, hasta este momento, era solo teoría. Ningún experimento había demostrado definitivamente si Einstein o Bohr estaban seguros. Pero esa respuesta estaba a punto de llegar. Lo que ocurrió después fue uno de los experimentos más importantes de la historia de la física. Una prueba que no solo demostró que la mecánica cuántica tenía razón, sino que destruyó de una vez por todas la idea de que el universo funciona de forma clásica. Y la mejor parte, esto no quedó solo en el mundo teórico. Este descubrimiento allanó el camino para tecnologías como computación cuántica, criptografía cuántica e incluso la posibilidad de un futuro donde la información pueda transmitirse de formas inimaginables. Pero antes de llegar allí, es necesario analizar el experimento que demostró, de una vez por todas, que el universo no es localmente real. Esta historia continúa en la siguiente parte. Y si has llegado hasta aquí, significa que este viaje hacia lo desconocido te está frenando tanto como lo hizo con los más grandes científicos de la historia. Así que no dejes que esta conversación muera aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Cuanta más gente participe, más profundamente podremos profundizar en los misterios del universo. El experimento que lo cambió todo. ¿Alguna vez te has preguntado si la realidad que te rodea es realmente lo que parece? Si el mundo que ves, tocas y sientes no es más que una ilusión bien elaborada. Suena como sacado de una película de ciencia ficción. Pero esta idea no solo ha sido probada, sino también comprobada. Y lo más sorprendente, la respuesta a este misterio llegó décadas después de la muerte de Einstein. Lo descubierto no solo destrozó su visión de un universo predecible, sino que también desafió todo lo que entendemos sobre el tiempo, el espacio y la noción misma de causa y efecto. Ahora, una pregunta candente. ¿Cómo podemos probar algo tan absurdo? Durante años, la mecánica cuántica ha permanecido en el territorio de la teoría, llena de paradojas y extrañas implicaciones. Pero un hombre decidió afrontar este problema de frente: Juan Bell.
En 1964, mientras trabajaba en el CERN, Bell hizo algo que nadie había hecho antes. Creó un test matemático capaz de responder, de una vez por todas, si Einstein tenía razón y el universo tenía variables ocultas, o si la realidad era tan extraña como decía Bohr. El teorema de Bell es complicado, pero su esencia es simple. Si existen variables ocultas, la expansión entre partículas entrelazadas seguirá ciertas reglas matemáticas predecibles. Estas variaciones no existen, por lo que el comportamiento de las partículas será aún más extraño de lo que imaginábamos. Ahora, piensa en eso por un segundo. Si se violaran las desigualdades de Bell, significaría que partículas separadas por años luz se influenciaban instantáneamente entre sí. Esto no solo contradecía a Einstein, sino que también desafiaba el concepto mismo de causalidad. Pero ¿cómo se puede probar algo como esto experimentalmente? La respuesta llegó casi una década después, en 1972, cuando el físico John Clauser y su equipo lograron llevar a cabo la primera prueba experimental de las desigualdades de Bell. El experimento utilizó fotografías entrelazadas y detectores polarizados para medir sus correlaciones. ¿Y el resultado? La mecánica cuántica tenía razón. Las correlaciones entre partículas eran más fuertes de lo que cualquier variable oculta podría explicar. En otras palabras, las partículas no tenían propiedades definidas antes de la medición. En realidad, el universo parecía crear la realidad en el momento de la observación. Pero los escépticos aún tenían argumentos. Quizás hubo algún fallo en el experimento, algún fallo matemático o error técnico que pudiera explicar estos resultados. Fue entonces cuando, en 1981, Alain Aspect llevó este experimento a un nuevo nivel. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente surrealistas. Alain Aspect perfeccionó el experimento de Clauser, eliminando lagunas y haciendo la prueba aún más rigurosa. Logró realizar detección de fotografías entrelazadas, sin que los detectores hayan sido configurados previamente. ¿Qué quiere decir esto? Significa que las partículas decidirán sus estados en el momento exacto de la medición, sin posibilidad de mover información entre ellos. Si Einstein tenía razón, las partículas ya deberían tener estos valores fijos antes de la medición. Pero los experimentos han demostrado exactamente lo contrario. La claridad entre los fotones era tan perfecta que no había explicación dentro de las leyes clásicas de la física. En ese momento, surgió una duda restante y fue destruida. La realidad no es localmente real. Pero espera, ¿significa esto que el mundo que nos rodea solo existe porque lo miramos? Ahora bien, quizás se pregunte, si los experimentos de Bell y Aspect demostraron que las partículas solo asumen estados definidos cuando se miden, ¿esto se aplica a todo en el universo? Si la realidad cuántica realmente no es fija hasta que se la observa, ¿quién o qué está observando el universo? ¿La conciencia juega un papel fundamental en la existencia? Muchos científicos dicen que esto no significa que la conciencia humana cree la realidad, sino que la mecánica cuántica opera de manera probabilística hasta que ocurre una interacción. Pero esta explicación plantea otra inquietante. ¿Qué define a un observador? ¿Sería alguna forma de medición? ¿Alguna interacción con el medio ambiente? ¿O hay algo más profundo en juego? Y si esto no le resulta suficientemente extraño, espere hasta que descubramos cómo estos descubrimientos han allanado el camino para tecnologías que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre el futuro. Pero eso, por supuesto, es un misterio para la siguiente parte. Y si quieres continuar este viaje conmigo, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Esto no solo me ayuda a seguir brindándote este tipo de contenido, sino que también muestra el algoritmo de que quieres más videos como este. El colapso de la realidad tal como la conocemos. Imagina un mundo donde todo lo que crees que es real, tu escritorio, tu teléfono celular, incluso tu propio cuerpo, solo existe en el momento en que lo observas. Ahora imagina que si miras hacia otro lado, ese mundo simplemente se disuelve en una niebla de posibilidades. Este no es un episodio de ciencia ficción. Esta es la realidad según la mecánica cuántica. En los últimos episodios hablemos de cómo John Bell y Alain Aspect
Demostraron experimentalmente que el universo no es localmente real. ¿Pero qué significa esto en la práctica? ¿Esto solo afecta a partículas microscópicas o tiene implicaciones para el mundo en el que vivimos? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu percepción de la realidad. Si la mecánica cuántica dice que las partículas solo deciden su estado cuando son observadas, surge una pregunta inquietante. ¿Qué cuenta como una observación? La respuesta más obvia sería un científico en un laboratorio. Pero, ¿y si te dijera que un detector inanimado, sin ningún tipo de conciencia, también colapsa la función de onda de una partícula? Esto significa que no es necesario que la observación la realice una mente consciente. Cualquier interacción con el medio ambiente puede obligar a una partícula a asumir un estado definido. Esto sugiere que el universo mismo se está midiendo constantemente. Pero si esto es cierto, ¿por qué percibimos el mundo como algo continuo y sólido? ¿Qué pasaría si te dijera que este sentimiento podría ser simplemente un truco de nuestra mente? Nuestro cerebro está diseñado para interpretar el mundo de forma coherente, pero eso no significa que siempre muestre la verdad. Por ejemplo, ¿sabías que hay un retraso de 80 milisegundos entre el momento en que tus ojos captan la luz y el momento en que tu cerebro procesa esa información? Esto significa que todo lo que viste ya sucedió en el pasado. Nuestro cerebro, sin embargo, compensa este retraso reconstruyendo eventos continuamente. Esto crea la ilusión de un flujo ininterrumpido de tiempo y realidad. Ahora, imaginemos que esta supervivencia no ocurre solo con la visión, sino con todo. La percepción de la realidad sólida no es más que un truco neurológico que oculta la verdadera naturaleza cuántica del universo. Pero si hablamos de ilusiones, hay algo aún más extraño a considerar. La mecánica cuántica no solo altera nuestra idea del espacio y la realidad, sino que también desafía la noción misma del tiempo. En experimentos de física cuántica, las partículas entrelazadas parecen influirse entre sí instante, ignorando cualquier separación espacial. Pero hay un experimento aún más extraño. El experimento de elección retardada de Wheeler. En él, una partícula puede decidir cómo comportarse después de haber atravesado ya una barrera. Esto significa que, en cierto modo, el presente puede depender del pasado. Si esto es cierto, entonces lo que llamamos el pasado puede ser tan cierto como el futuro. ¿Y si el tiempo no fuera una línea recta, sino una red de posibilidades? Esto puede parecer una filosofía barata, pero las grandes finanzas han estado discutiendo estas implicaciones durante décadas. Ahora bien, si esto aún no te ha convencido de que la realidad es mucho más extraña de lo que imaginamos, espera hasta que veamos cómo se utiliza todo esto en la práctica. Puede parecer que todo esto no es más que curiosidad científica, pero lo cierto es que estos descubrimientos ya están revolucionando la tecnología. Hoy en día, los gobiernos y las empresas multimillonarias están invirtiendo fortunas en computación cuántica. ¿La razón? La promesa de máquinas capaces de resolver problemas que ni siquiera los mejores superordenadores actuales han logrado en miles de años. La computación cuántica aprovecha el principio de entrelazando, permitiendo que la información se procese simultáneamente en múltiples estados. Esto significa que los problemas de logística, criptografía, inteligencia artificial e incluso predicción de enfermedades se pueden resolver casi instantáneamente. Pero aquí está el detalle más aterrador. Nadie sabe exactamente por qué funcionan las computadoras cuánticas. Sí, elegiste bien. Aunque la mecánica cuántica ha sido probada, la interpretación de lo que realmente sucede detrás de escena sigue siendo un gran misterio. Y si eso no es suficiente para inquietarte, hay algo aún más extraño. Hay científicos y filósofos que sugieren que la mecánica cuántica puede tener una relación con la conciencia misma. El físico ganador del Premio Nobel Roger Penrose ha propuesto que pueden estar ocurriendo procesos cuánticos dentro de las neuronas de nuestro cerebro, lo que podría explicar el origen de la conciencia humana. Si esto es cierto, significaría que nuestra mente no es solo una causa biológica, sino algo conectado con las reglas más profundas del universo. Esto nos lleva a una pregunta inquietante.
¿Es la conciencia una propiedad fundamental del cosmos? De ser así, podría significar que nuestra existencia no es un accidente biológico, sino algo mucho más profundo. Pero antes de entrar en esa discusión, debemos entender algo crucial. ¿Cuál es el límite de estos descubrimientos? Si las leyes de la física clásica ya han sido revocadas, ¿qué más está por reescribirse? ¿Alguna vez entenderemos completamente el universo? ¿O siempre tendremos que lidiar con un velo de misterio que nunca podrá eliminarse por completo? La única certeza que tenemos es que la física cuántica lo cambió todo. Pero si todo esto todavía te parece confuso, no te preocupes. En el próximo episodio exploraremos las implicaciones finales de esta revolución y cómo podría transformar el futuro de la humanidad. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. El futuro de la realidad, lo que aún no sabemos. Ahora que has llegado hasta aquí, respira profundamente y mira a tu alrededor. Todo lo que ves, tocas y sientes parece sólido, predecible y confiable. ¿Pero lo es realmente? ¿O cada objeto, cada partícula que te rodea, oscila entre estados indefinidos, esperando a que tu observación se convierta en algo concreto? La ciencia nos ha llevado hasta aquí con una verdad indiscutible. El universo no es localmente real. La realidad no existe de manera objetiva e independiente, como siempre hemos creído. Desde los experimentos de Bell hasta los avances en la computación cuántica, sabemos que la estructura del cosmos es mucho más extraña de lo que cualquier ciencia ficción se haya atrevido a imaginar. Pero ahora surge la pregunta más importante de todas. Si sabemos que la realidad no es lo que parece, ¿qué sigue? Nuestro objetivo hoy es ir más allá de los hechos y explorar las implicaciones de este descubrimiento. Y más que eso, comprenda lo que esto significa para usted, para mí y para nuestro futuro. Esto nos lleva a algunas posibilidades extraordinarias. Si la realidad que nos rodea solo se define en el momento de la observación, ¿seremos meros espectadores del universo o participantes activos en su creación? Nuestra mente juega un papel más importante de lo que imaginamos en la forma en que se manifiesta el cosmos. Y más, ¿podremos algún día manipular esta realidad a nuestra voluntad? Si el mundo se basa en probabilidades cuánticas, ¿aprenderemos a influir conscientemente en estas probabilidades? ¿Podríamos, en el futuro, alterar las reglas del tiempo y el espacio? Estas preguntas pueden parecer ahora pura especulación, pero si retrocediéramos 100 años en el tiempo, toda la mecánica cuántica también se habría considerado una tontería. La pregunta que realmente importa no ¿es esto posible? Irene Swing. Pero sí, ¿cuándo será posible? Imaginemos ahora un mundo en el que dominemos los principios de la mecánica cuántica hasta el punto de aplicarlos en nuestra vida diaria. Computadoras cuánticas capaces de resolver problemas imposibles. Comunicación instantánea a través del entrelazamiento cuántico. Simulaciones tan avanzadas que pueden recrear cualquier realidad. Si hoy apenas estamos empezando a explorar el potencial de esta ciencia, pensemos en lo que podríamos hacer dentro de 50, 100 o 200 años. ¿Qué pasa si nuestra propia percepción de la realidad cambia por completo? Quizás lo que hoy llamamos realidad sea solo una versión limitada de lo que realmente existe. Quizás seamos como peces en un refugio, creyendo que el agua que nos rodea es todo lo que hay, sin darnos cuenta de que hay un océano infinito más allá. Pero ¿qué pasa si un día logramos escapar de la protección? Si entendemos las reglas que gobiernan este universo, finalmente podremos darle forma. Y, en ese momento, toda nuestra noción de lo imposible dejará de existir. Si algo hemos aprendido de la física cuántica, es que siempre pensamos que hemos llegado al final del camino, descubriendo que continúa. Con cada respuesta que encontramos, surgen nuevas preguntas. Y esto nos lleva a un pensamiento provocador. ¿Existe algo más allá de la mecánica cuántica? ¿Descubriremos algún día una teoría aún más profunda que explique por qué el universo funciona como lo hace? Einstein intentó encontrar una teoría del todo, pero murió incapaz de hacerlo. ¿Podrá algún día alguien conectar la mecánica cuántica con la relatividad y finalmente entenderemos el universo en su totalidad?
¿O siempre habrá un velo entre nosotros y una verdad definitiva? Quizás el universo nunca nos deje ver su última capa. Quizás la realidad siempre tenga un nuevo truco para engañarnos. Pero si hay algo que nos enseña la historia de la ciencia, es que cada vez que pensamos que hemos llegado al límite del conocimiento, estamos recién en el comienzo. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cree que todavía estamos lejos de comprender la realidad o ya estamos cerca de algo revolucionario? Puede que la física cuántica haya resuelto un gran misterio, pero ha abierto aún más puertas a nuevas preguntas. Y si tú, como yo, no quieres quedarte aquí, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Esto no solo me ayuda a seguir ofreciéndoles contenido como este, sino que también nos permite continuar este viaje juntos. En los próximos videos exploraremos más a fondo los secretos de la ciencia, la tecnología y el universo. Entonces prepárate, porque lo que viene después podría ser aún más extraño y aún más increíble. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Nos vemos pronto.